Ustedes mismos ante el Gran Consejo dentro de un mes galáctico, estándar en la sesión de emergencia de las Naciones Unidas. Que siguió el embajador James Miller, se sentó tranquilamente a observar el caos que se desarrollaba a 55 años con sienes grises y líneas de expresión alrededor de sus ojos, era conocido por mantener la calma y las situaciones difíciles. Pero incluso él sintió que su corazón se aceleraba mientras leía el archivo adjunto que seguía la invitación, un documento de 10,000 páginas titulado Etiqueta apropiada y protocolos para la presentación de nuevas especies. Esto no puede ser serio, murmuró. Desplazándose por el primer capítulo, hay 15 tipos diferentes de votos solo para ingresar a la Cámara del Consejo. El documento detallaba todo desde el ángulo correcto para inclinar la cabeza 37.2D para especies con cuellos flexibles, hasta el número preciso de pasos necesarios para acercarse al podio del Consejo exactamente 73 con una pausa de 2.7 segundos entre cada paso. En Washington, D.C., el recién formado equipo de respuesta diplomática humana se reunió en una oficina preparada apresuradamente. Mapas de la galaxia conocida cubrían las paredes y las tabletas mostraban un sinfín de flujos de información de protocolo. El embajador Miller entró con su taza de café ya vacía a pesar de la hora temprana. ¿Cuál es nuestro estado?, le preguntó a su asistente Tom Parker, un joven diplomático que no había dormido en lo que parecían días. Tom respondió pasándose las manos por el cabello despeinado. Según el paquete de bienvenida, se supone que debemos dominar al menos 1000 ceremonias de saludo antes de nuestra primera aparición. La mayoría de las especies tardan 5 años en prepararse para su presentación. Tenemos un mes, le recordó Miller, y eso no es todo, agregó la doctora Laura West, su experta cultural XOC. Cada miembro del consejo debe ser saludado de su manera tradicional específica. El Torian requiere un zumbido ultrasónico específico, y el colectivo Cristal espera una disposición precisa de luces de colores. Miller tomó una tableta y escaneó más requisitos. Se esperaba que las nuevas especies demostraran su comprensión de la historia galáctica a través de una serie de danzas ritualísticas. Necesitaban recitar los documentos fundadores del Consejo en 17 idiomas diferentes, incluidos 3 que usaban patrones de olor en lugar de sonido. ¿Alguien más notó algo extraño sobre estos protocolos?, Miller preguntó con los ojos entrecerrados mientras estudiaba los documentos con más cuidado. La habitación quedó en silencio mientras caminaba hacia la pizarra y comenzaba a escribir. Mire este patrón. Cada requisito pone a las nuevas especies en una posición sumisa. Las reverencias. Los periodos de espera. Las expresiones obligatorias de inferioridad. Es casi como si su diseño mantuviera a los recién llegados en su lugar. Dijo la DRA. West lentamente. La comprensión se dibujó en su rostro. Miller asintió con la cabeza. Esto no es solo una ceremonia, es política. Se están asegurando de que cada nueva especie conozca su lugar en la parte inferior de la jerarquía. La habitación zumbó con esta nueva comprensión. Los humanos habían pasado siglos soñando con unirse a una comunidad galáctica, pero ahora se enfrentaban a lo que parecía más un clic de escuela secundaria galáctica. Entonces, ¿qué hacemos?, Tom preguntó expresando lo que todos estaban pensando. No podemos aprender todo esto en un mes, pero tampoco podemos ignorarlo. Miller estaba de pie junto a la ventana, mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y morado en algún lugar. Allá arriba el consejo. Estaba esperando que la Tierra siguiera el mismo camino que todas las otras especies nuevas habían tomado. Tal vez, dijo lentamente, una leve sonrisa formándose en su rostro. No necesitamos jugar con sus reglas en absoluto. Tal vez es hora de que alguien le muestre a la galaxia un camino diferente. Mientras la noche caía sobre la Tierra, el equipo de respuesta diplomática humana comenzó a formar un plan que le daría a la humanidad un lugar entre las estrellas o se convertiría en el mayor desastre diplomático en la historia galáctica. De cualquier manera, el Consejo Galáctico estaba a punto de encontrarse con algo que nunca habían encontrado antes de los humanos, siendo humanos sin disculpas. 2 semanas después de recibir la invitación, el equipo de respuesta diplomática humana estaba en ruinas. La gran oficina en Washington, D.C., una vez CNE y ahora organizada, parecía como si un tornado hubiera golpeado una biblioteca. Los papeles cubrían cada superficie y las paredes estaban cubiertas con diagramas que mostraban diferentes poses de saludo alienígenas. El embajador Miller caminó a través del caos pasando por encima de un diplomático junior que se había quedado dormido mientras practicaba el saludo tradicional danza de los pueblos estelares. En la pantalla principal, Tom Parker estaba tratando de dominar lo que el consejo llamó a los 17 movimientos de aproximación respetuosa. No, Dr. West.
Gritó a la pantalla, la tercera reverencia debe estar exactamente a 42 grados no. 43 a este ritmo, causará un incidente interestelar, Miller observó mientras. Tom lo intentaba de nuevo, esta vez perdiendo el equilibrio y chocando contra un escritorio. Las tazas de café volaron agregando nuevas manchas al piso ya desordenado. Eso es suficiente. Miller dijo, su voz atravesando el caos. Todos tomen un descanso. El equipo se reunió en su sala de reuniones, luciendo exhausto. Miller estudió sus rostros. Estos eran los mejores diplomáticos de la Tierra, reducidos a destrozos nerviosos por los interminables protocolos alienígenas que he estado haciendo algo de investigación. Miller dijo que sacando archivos en la pantalla principal. Miren esto, cada especies que se unieron al Consejo en los últimos 1000 años están todas en la parte inferior de la estructura de poder. Les mostró imágenes de varias reuniones del Consejo. Las nuevas especies más nuevas se sentaron en la parte de atrás, hablaron al final y tuvieron que pasar por los rituales de saludo más complejos, pero las especies más antiguas continuó cambiando a imágenes diferentes. Apenas siguen ningún protocolo. Los antiguos solo flotan cuando quieren. Los ancianos estelares ni siquiera asisten a la mitad de las ceremonias. Tom todavía se frota la rodilla, magullada por su intento de práctica fallido. Miró hacia arriba. ¿Estás diciendo que las reglas son diferentes para diferentes especies? Estoy diciendo, Miller respondió, que estas reglas no fueron hechas para mostrar respeto, fueron hechas para mantener a las nuevas especies ocupadas, saltando a través de aros mientras los viejos poderes toman todas las decisiones. La doctora West sacó su propia investigación en una tableta. Tiene razón, miren esto. Hace 300 años el brazo espiral. La Alianza intentó cambiar las políticas comerciales del Consejo. Gastaron tanto preparándose mucho para la ceremonia apropiada. Propuesta de que para cuando terminaran la política que querían cambiar, el cambio ya se había hecho permanente. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. No solo se enfrentaban a aduanas complejas, se enfrentaban a un sistema diseñado para mantener el poder a través de la burocracia. Miller se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera los turistas estaban tomando fotos de las nuevas pancartas en idioma alienígena que ahora colgaban junto a las banderas nacionales. Creo que nos hemos estado acercando a esto de manera incorrecta, dijo. Hemos estado tratando de aprender sus pasos de baile cuando deberíamos estar escribiendo nuestra propia canción. ¿Qué quieres decir?, preguntó Tom. Luciendo confundido, Miller se volvió hacia el equipo con una mirada determinada en sus ojos. La Tierra no se convirtió en una civilización espacial siguiendo el libro de reglas de otra persona. Llegamos aquí siendo innovadores, prácticos y a veces un poco tercos. Tomó un marcador y comenzó a escribir en la pizarra en lugar de aprender sus protocolos. Vamos a mostrarles los nuestro, simple, directo y honesto. No 4 horas. Saludo, ceremonias, no 17 secuencias de reverencias en el escenario. Pero el Consejo Dr. West comenzó a protestar. El Consejo invitó a los humanos a unirse a ellos. Miller interrumpió, así que se encontrarán con humanos reales, no marionetas bailando a su ritmo durante la próxima hora. Miller describió su plan. Era brillante o posiblemente loco. Ambos respetarían al Consejo, pero lo harían a la manera humana. Cuando el equipo se fue esa noche, había una nueva energía en sus pasos. Ya no estaban tratando de memorizar protocolos imposibles, en cambio, se estaban preparando para mostrarle a la galaxia algo que nunca había visto antes. En su oficina, Miller miró una foto de la Tierra tomada desde el espacio, una hermosa canica azul flotando en la oscuridad. Hora de mostrarles quiénes somos realmente, susurró para sí mismo, sabiendo que en 2 semanas cambiarían la historia galáctica o se convertirían en una historia de advertencia contada a las civilizaciones futuras. De cualquier manera, sería auténticamente humano. La gran cámara del Consejo era un sitio que hizo que incluso el embajador Miller se detuviera por un momento. La enorme sala se extendía por lo que parecían millas, sus paredes de cristal cambiando con colores que no deberían existir. 2000 especies diferentes se sentaron en Rising Tier, cada una más alienígena que la anterior. Algunas brillaban, otras flotaban y algunas parecían existir en múltiples lugares a la vez. Recuerda el plan, Miller le susurró a su pequeño equipo mientras esperaban en la cámara de preparación. A través de las puertas gigantes podían escuchar al heraldo jefe del Consejo anunciando la hora programada de entrada a la Tierra. Según la tradición, las nuevas especies debían esperar exactamente 47 minutos después de su anuncio antes de comenzar la ceremonia de entrada. La ceremonia en sí generalmente tomaba 4 horas, que involucraba movimientos complejos, canciones y ofrendas rituales. Miller miró su reloj. Habían pasado 10 segundos. ¿Listo?, preguntó a su equipo, aunque asintieron. Tom se veía ligeramente verde. Miller enderezó su sencillo traje negro, se ajustó la corbata e hizo algo ninguna especie había hecho en 10,000 años de historia del Consejo. Abrió las puertas temprano y entró la reacción
Fue inmediata y espectacular. Un cristal flotante sonó la alarma tan fuerte que rompió 3 antigravedad diferentes. Los campos fallaron y dejaron caer a sus ocupantes varios pies mientras sus operadores jadeaban en estado de shock. El jefe Heraldo, a mitad de su 4ª repetición del anuncio de la Tierra, inhaló su bebida ceremonial y comenzó a toser burbujas de colores del arco iris. «Hola a todos», Miller dijo claramente en el silencio atónito. «Soy el embajador James Miller de la Tierra, gracias por invitarnos». El alto orador es un ser alto hecho de niebla plateada que se condensó parcialmente en líquido por el shock cuando se formaron. Su voz resonó en la cámara. «Esto no tiene precedentes. La ceremonia de entrada aún no ha comenzado. Deben esperar el momento adecuado». Miller sonrió cortésmente en la Tierra. «Cuando alguien nos invita a una reunión, lo consideramos educado llegar puntualmente y presentarnos claramente, así que eso es lo que estamos haciendo». Varios de los representantes de las especies mayores comenzaron a cambiar de color rápidamente, aparentemente su versión de enojo, balbuceando. Uno de ellos, un ser que parecía una colección de formas geométricas, habló con una voz como cristales que hacen clic. «No puede simplemente entrar, hay protocolos, tradiciones, los 17 pasos de aproximación, la canción de súplica, la danza del nuevo mundo». Humildad. Miller caminó hacia adelante, no en los tradicionales 73 pasos con pausas de 2.7 segundos, sino con un paso de confianza normal. Más invitados hicieron eco a través de la cámara. «Con todo respeto», dijo al llegar a la plataforma central, «creemos que la mejor manera de mostrar respeto es ser honesto y directo en el tiempo que nos tomaría realizar su ceremonia tradicional. Ya podríamos haber comenzado discusiones productivas sobre cómo la Tierra puede contribuir a la comunidad galáctica». La cámara estalló en caos. Los representantes de las especies mayores flotaban brillando y vibrando en varios estados de indignación, pero Miller notó algo interesante. Muchos de los más jóvenes, las especies, estuvieron observando con lo que parecía fascinación, algunos incluso intentaban ocultar lo que parecía aprobación. La figura brumosa de un alto orador se arremolinaba agitada. «Esto es indignante en toda la historia del Consejo. La historia es importante». Miller interrumpió suavemente, provocando varias fallas más de antigravedad entre los oyentes sorprendidos, «pero también lo es el progreso. La Tierra respeta las tradiciones del Consejo, pero también creemos en la eficiencia y la autenticidad. Estamos aquí como iguales, listos para compartir y aprender». Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto que hizo que todo el Consejo se inclinara hacia adelante con curiosidad. «En la Tierra tenemos un saludo simple que comunica respeto, confianza e igualdad a la vez». Miller dijo que levantó la mano. «Se llama apretón de manos. ¿Alguien quiere aprenderlo?». La cámara cayó en un silencio absoluto. 10,000 años de tradición pendían de un hilo. Luego, desde uno de los niveles intermedios, un representante de la especie más joven flotó hacia abajo. «Diría que sí», dijeron extendiendo lo que parecía el tentáculo. Miller sonrió y lo sacudió suavemente y así, le gustara o no al Consejo, había comenzado una nueva era de diplomacia galáctica después del histórico apretón de manos. La gran cámara del Consejo permaneció alborotada. Las especies mayores brillaban en varios tonos de lo que Miller asumió que era desaprobación, mientras las especies más jóvenes susurraban. Entre ellas, la forma brumosa del alto orador finalmente había dejado de gotear. Pero todavía temblaban con emoción apenas contenida. «Debes explicarte, embajador Miller», el alto orador exigió tal comportamiento casual. Nunca se había visto en estas cámaras. Miller permaneció de pie con calma en la plataforma central. Su equipo detrás de él notó que varios expertos en eficiencia del colectivo de cristal tomaban notas furiosamente. «Interesante, estaré feliz de explicarlo», dijo Miller, «pero primero una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva tomar una decisión en el Consejo?». La forma brumosa del alto orador se arremolinó. «Seguimos los procedimientos adecuados. A cada asunto se le da su debido tiempo y ceremonia, que es exactamente el tiempo que». «Exactamente», un representante de la especie más joven habló. «El último acuerdo comercial tomó 6 meses solo para entrar en la agenda, luego 2 meses más para la ceremonia de presentación de propuestas». Miller asintió. «¿Y cuántas especies sufrieron mientras esperaban estas ceremonias?». La cámara se quedó en silencio. Había tocado un nervio. «Déjame demostrar algo», Miller dijo. Se volvió hacia Tom. «Tom, necesito los informes de la Tierra». Tom dio un paso adelante, no con el enfoque tradicional de 40 pasos, sino simplemente caminando normalmente, y le entregó a Miller una tableta. Varias especies mayores visiblemente se estremecieron ante este movimiento casual. «Aquí hay una comparación», Miller continuó.
Usando los protocolos tradicionales del Consejo, se necesitan aproximadamente 7 horas para solicitar formalmente ayuda de emergencia en la Tierra. Toma alrededor de 7 segundos. Levantó su dispositivo de comunicación. Mire, esto, presionó un botón. Este es el embajador Miller. Necesitamos suministros médicos en la sección C. En unos momentos un equipo médico humano entró a la cámara nuevamente, rompiendo todos los protocolos de entrada con suministros. Hecho. Miller dijo simplemente: nada de ceremonias ni rituales, solo ayuda cuando es necesario. La cámara zumbó con reacciones mixtas. Las especies mayores irradiaban ondas de lo que parecía horror, pero muchos representantes más jóvenes asintieron pensativamente. Un frijol hecho de luces flotantes. Habló. Pero las tradiciones muestran respeto. ¿Lo hacen? Miller preguntó gentilmente. ¿O solo pierden el tiempo? Caminó hacia el centro de la plataforma en la Tierra. Mostramos respeto a través de acciones, no ceremonias. Cuando ayudamos rápidamente, eso es respeto. Cuando hablamos honestamente, eso es respeto. Cuando tratamos a los demás como iguales. Hizo un gesto hacia el apretón de manos de antes. Eso es respeto. Los altos oradores se estabilizaron ligeramente. ¿Sugieres que abandonemos 10.000 años de tradición? No. Miller respondió. Sugiero que mantengamos lo que funciona y mejoremos lo que no. Mira alrededor de esta cámara. ¿Cuántas especies aquí realmente disfrutan del espacio? Terminando 4 horas bow. En lugar de resolver problemas, un murmullo recorrió la especie más joven. Varios representantes se miraban entre sí. Luego a sus representantes de la especie mayor, y luego a Miller. Tal vez una voz vino de la sección de expertos en eficiencia. Podríamos examinar el potencial de ahorro de tiempo de estos métodos humanos. Miller sonrió a los colectivos de cristal. Los expertos en eficiencia eran muy respetados incluso por las especies mayores. Su interés era una pequeña victoria. Propongo una prueba. Miller dijo que cualquier especie que desee probar nuestros métodos lo haga. Mantengan sus hermosas tradiciones para ocasiones ceremoniales, pero para negocios regulares probemos algo más simple. Un representante audaz de una especie más joven se puso de pie. Los humanos tienen sentido. El último ciclo, mi mundo enfrentó una crisis, pero para cuando completamos el ritual de aplicación urgente, el problema se había vuelto 2 veces más grave. Más voces se unieron en acuerdo. La cámara estaba dividiendo tradición versus practicidad, viejo versus nuevo. El alto orador levantó sus apéndices brumosos para el silencio. Esto no tiene precedentes. Debemos tomarnos un tiempo para pensarlo. Miller sugirió con un pequeño sonríe. ¿Qué tal si decidimos ahora? Un simple sí o un no, levantando las manos o con tentáculos o patrones de luz o lo que sea que uses, y por primera vez en la historia del Consejo se tomó una votación sin una sola ceremonia. El resultado sorprendió a todos excepto, quizás, al embajador Miller. Una semana después de la histórica votación, la gran cámara del Consejo se veía muy diferente. Se habían ido los arreglos rígidos de asientos que habían mantenido a las especies separadas por edad de membresía. Ahora los representantes se sentaban donde querían, lo que dio lugar a algunas conversaciones interesantes. El embajador Miller observó desde su nueva oficina en la torre del Consejo cómo un grupo de especies más jóvenes practicaban apretones de manos humanos entre sí. Algunos tenían demasiadas extremidades para un apretón de manos tradicional, pero estaban adaptando el gesto para que se ajustara a sus cuerpos. Tentáculos envueltos suavemente. Los patrones de luz parpadeaban en un saludo y seres cristalinos. Notas suaves de chiné mientras tocaban los bordes. Has causado un gran revuelo. El embajador dijo primero. El orador Red, un frijol hecho de energía azul arremolinada que se había convertido en uno de los aliados más fuertes de la Tierra. La mitad del consejo está emocionado y la otra mitad amenaza con nunca asista a otra sesión. Miller sorbió su café, una bebida que se había vuelto sorprendentemente popular entre las especies que podían consumir líquidos. ¿Cómo lo están tomando las especies antiguas? Los antiguos no han dejado de brillar de rojo desde ayer. La forma de energía de Red parpadeó con diversión, especialmente después de que vieron el nuevo programa de reuniones. El programa era otra innovación humana. En lugar de esperar meses por permisos ceremoniales para hablar, las especies ahora podían solicitar reuniones inmediatas para asuntos urgentes. Las sesiones de emergencia, que alguna vez demoraban semanas en organizarse, ahora se podían convocar en minutos. Tom irrumpió en la oficina, todavía haciendo que las especies tradicionales cercanas se estremecieran. En la entrada informal, embajador, tenemos una situación. La coalición conservadora está organizando una protesta. Miller levantó una ceja. ¿Qué tipo de protesta? Están realizando los 7000 pasos de objeción formal en el pasillo principal. ¿Cuánto tiempo tomará eso?, preguntó Reed. A la velocidad tradicional, unas 3 semanas. Tom, respondió Miller. Asintió con calma.
Déjenlos protestar mientras tanto. ¿Cuántas especies se han registrado para el nuevo sistema de respuesta de emergencia? Tom revisó su tableta. Más de 40, incluidas 3 del borde medio que nunca había hablado antes. Porque el procedimiento de solicitud tradicional tomaba más tiempo que el año de su planeta, los cambios se estaban extendiendo más rápido de lo que nadie había esperado. Varias especies más jóvenes ya habían comenzado a celebrar lo que llamaban reuniones al estilo de la Tierra, discusiones directas breves, sin demoras ceremoniales. Los expertos en eficiencia del Consejo habían calculado que estas reuniones resolvían los problemas un 82% más rápido que los métodos tradicionales, pero no todos estaban contentos. Las especies mayores habían formado la coalición conservadora, exigiendo un regreso a las viejas formas. Afirmaban que la tradición estaba siendo destruida, que la dignidad del Consejo estaba bajo ataque. Otra cosa, agregó, Tom, el equipo de análisis de los colectivos de cristal quiere reunirse con usted. Han estado estudiando los registros históricos de la Tierra. Los ojos de Miller se entrecerraron. ¿Qué encontraron? Dicen que el enfoque directo de la humanidad no se trata solo de eficiencia. Creen que es como la Tierra sobrevivió a tantos desafíos. Cuando enfrentamos problemas, no esperamos ceremonias, actuamos. La forma de energía de Reed pulsó pensativamente. Tienen razón. Las especies pasaron 6 meses realizando el ritual de la preocupación climática mientras nuestra atmósfera se degradaba. Si hubiéramos actuado inmediatamente. La puerta sonó y el Dr. West entró con más noticias. El Comité de Educación aprobó la propuesta de la Tierra. A partir del próximo ciclo, a todas las nuevas especies se les ofrecerá la opción de un entrenamiento de protocolo tradicional o una integración acelerada al estilo de la Tierra. Miller se puso de pie y caminó hacia la ventana. La enorme estación espacial que albergaba al Consejo se extendía debajo de sus torres cristalinas que reflejaban la luz del país. Estrellas sin estrellas. En una sección podía ver a la coalición conservadora todavía realizando lentamente sus pasos de protesta. En otra, un grupo de especies más jóvenes estaba teniendo una rápida reunión permanente, resolviendo en minutos lo que antes hubiera llevado meses. El cambio no es fácil, dijo Miller observando el contraste, pero a veces es necesario una suave alarma. Sonó el nuevo sistema de alerta al estilo de la Tierra. En algún lugar de la galaxia una especie necesitaba ayuda bajo el viejo sistema. Su solicitud habría tardado días en procesarse. Miller tocó el panel de comunicación. Este es el embajador Miller. ¿Cuál es la situación? Y mientras el Consejo se adaptaba a esta nueva forma de hacer las cosas, incluso algunas de las especies mayores tuvieron que admitir cuando la ayuda llegó en minutos en lugar de meses. Tal vez valía la pena reconsiderar algunas tradiciones. La galaxia estaba cambiando. Un apretón de manos a la vez. La alerta de emergencia sonó a través de la estación del Consejo a lo que los humanos llamarían 300M. Hora de la Tierra. El embajador Miller, que había estado revisando informes en su oficina, miró hacia arriba cuando el mensaje apareció en su pantalla. Un desastre de clase 1 se estaba desarrollando en el sector del brazo espiral. La coalición conservadora liderada por las especies mayores vio su oportunidad. Habían estado esperando una crisis importante para demostrar que los métodos humanos fallarían. Esta situación debe manejarse de acuerdo con la tradición adecuada, anunció el gran anciano Luminox. Su forma cristalina brillaba rojo brillante. Primero debemos realizar la ceremonia de reconocimiento de emergencia seguida de... Miller ya se estaba moviendo. Presionó el botón de comunicación de emergencia rompiendo todos los protocolos al interrumpir el discurso de un anciano. Este es el embajador Miller. Todos los equipos de respuesta a emergencias informan el estado. Las pantallas se iluminaron alrededor de la cámara mientras varias especies respondían de inmediato, sin ceremonias, sin protocolos, solo un intercambio rápido de información. La situación se volvió clara. Una llamarada solar había desestabilizado la atmósfera de un planeta poblado. Tenían horas, no semanas, para actuar. Es exactamente por eso que necesitamos procedimientos adecuados. Luminox protestó. Sus segmentos de cristal vibraban de ira. No puede simplemente. Hay 8.000 millones de personas en ese planeta. Miller cortó con su voz firme. La respuesta ceremonial tomaría 6 días. Tienen menos de 10 horas. La cámara se dividió rápidamente. La coalición conservadora comenzó los primeros movimientos del protocolo de emergencia, mientras Miller y sus aliados comenzaban a organizar la acción inmediata. Las naves de transporte estaban listas, informó el primer portavoz Reed. Su forma de energía palpitaba con urgencia. El equipo médico estaba listo y llegó otra respuesta. Estabilizadores atmosféricos cargando. Se agregó un tercero. La coalición conservadora observó con horror cómo Miller coordinaba la respuesta con órdenes simples y claras, sin lenguaje ceremonial, sin pausas rituales, sin formaciones tradicionales, solo acción rápida y eficiente.
Esto es un escándalo, declaró Luminox, ni siquiera han realizado el ritual de permiso. Para ingresar al espacio de otra especie, Miller miró directamente al representante del planeta. ¿Tenemos permiso para ingresar a su espacio y brindar ayuda? Sí, gritaron, permiso concedido, se están moviendo. Entra Miller, lo confirmó y las naves de rescate se lanzaron. Lo que sucedió a continuación se registraría en la historia del Consejo. El equipo de respuesta humana llegó al planeta en 2 horas, los estabilizadores atmosféricos se desplegaron en otra hora, los equipos médicos comenzaron a tratar a las poblaciones afectadas. Inmediatamente, la coalición conservadora todavía estaba en medio de su ceremonia de reconocimiento de emergencia cuando llegó el primer informe. La crisis se ha contenido la población del planeta. Estaba a salvo. Miller se paró frente al Consejo con su voz cansada pero firme. Por eso hemos estado presionando por el cambio, hoy salvamos 8.000 millones de vidas porque actuamos. En lugar de realizar ceremonias, la Cámara estaba en silencio, incluso las especies más tradicionales no podían discutir los resultados, pero las tradiciones que Lumino comenzó son importantes. Miller terminó son hermosas, significativas. Y tienen su lugar, pero no cuando hay vidas en juego, no cuando la acción inmediata puede prevenir el sufrimiento. Primero el portavoz Reed flotó hacia adelante a la manera humana, salvó la colonia de mi primo la semana pasada. Una emergencia médica que hubiera tomado un mes para abordarse a través de los canales tradicionales, se resolvió en 3 horas. Más especies comenzaron a compartir historias similares, respuestas rápidas que salvaron vidas, problemas resueltos en días. En lugar de meses, resultados reales que ninguna cantidad de tradición podría refutar. La protesta de la coalición conservadora comenzó a flaquear. Algunos de sus miembros parecen pensativos, su posición rígida suavizándose ante la evidencia innegable. Tal vez, dijo un miembro anteriormente tradicional, su cristalino. La forma cambia a un azul más suave. Podríamos considerar un enfoque equilibrado, mantener nuestras ceremonias para ocasiones diplomáticas y culturales, pero adoptar estos métodos eficientes para emergencias. Miller sonrió. Este era el avance que habían estado esperando. Eso es exactamente lo que hemos estado sugiriendo. Dijo que no queremos destruir la tradición, queremos agregar algo nuevo, algo que funcione junto con las viejas formas, como lo hizo el Consejo. Los equipos de emergencia estaban debatiendo este compromiso. Los equipos de emergencia regresaban de su exitosa misión, habían demostrado. Sin duda, a veces la mejor tradición es saber cuándo romper con la tradición. La galaxia estaba aprendiendo que había lugar tanto para la ceremonia como para la eficiencia, tanto para la sabiduría antigua como para las nuevas ideas, y en algún lugar de un planeta distante, 8.000 millones de seres estaban vivos gracias a ello. 3 meses después del gran rescate, la gran cámara del Consejo se había transformado, habían desaparecido las rígidas separaciones entre especies antiguas y nuevas. La sala ahora presentaba una mezcla de espacios ceremoniales tradicionales y lo que se había conocido como áreas de reunión al estilo de la Tierra. El embajador Miller se paró en la plataforma central observando cómo los representantes de toda la galaxia entraban en fila para la sesión histórica. Algunos siguieron las ceremonias de entrada tradicionales, sus movimientos eran elegantes y formales. Otros simplemente entraron con saludos rápidos y maneras amistosas. Nadie parecía molestarse por ninguna de las dos opciones. Ya estaba listo para el gran momento. Tom preguntó. De pie junto a él, su asistente se había vuelto más seguro con el paso de los meses y ya no saltaba ante cada ruptura de la tradición. Tan listo como nunca lo estará. Miller respondió enderezándose la corbata. El alto orador, su forma brumosa ahora estable y tranquila, llamó a la sesión al orden. Hoy marca un momento histórico en la historia del Consejo. Por primera vez, adoptaremos oficialmente un sistema dual de protocolo. El nuevo sistema era simple. Para los eventos ceremoniales y culturales, los protocolos tradicionales se mantendrían en toda su compleja belleza. Para las emergencias comerciales cotidianas y la comunicación general, se utilizaría el enfoque más directo al estilo de la Tierra. El alto anciano Luminox, que alguna vez había sido su oponente más fuerte, flotó hacia adelante. Su forma cristalina ahora se muestra con una luz azul pacífica como jefe del Comité de Prácticas Tradicionales. Nunca pensé que diría esto, pero los humanos tenían razón. Un murmullo recorrió la cámara mientras Luminox continuaba. Hemos descubierto que preservar nuestras ceremonias mientras adoptamos la eficiencia nos ha hecho más fuertes. La semana pasada resolvimos una disputa comercial en un día utilizando reuniones al estilo de la Tierra y luego celebramos el acuerdo con una hermosa ceremonia tradicional. El primer orador lee la forma de energía. Latidos de entusiasmo en los últimos 3 meses.
Los tiempos de respuesta a emergencias han mejorado en un 900%. Hemos resuelto más problemas en un cuarto de ciclo de lo que solíamos manejar en una rotación completa. Miller sonrió mientras varias especies compartían sus experiencias. Una civilización joven describió cómo habían recibido ayuda inmediata durante un desastre natural y las especies mayores admitieron que sus ceremonias culturales se sentían más especiales ahora que no se usaban para asuntos cotidianos. El alto orador levantó sus apéndices brumosos y ahora la votación final sobre el nuevo sistema de protocolo. Lo que sucedería a continuación se hablaría durante generaciones en lugar de la ceremonia de votación tradicional que habría llevado días. El alto orador hizo algo sin precedentes. Todos a favor, levanten sus apéndices o tentáculos o patrones de luz o lo que sea que usen la cámara. Estalló en una muestra de apoyo que trascendió especies y tradiciones. Incluso los miembros más conservadores votaron a favor. La moción fue aprobada. El alto orador anunció y luego agregó con lo que parecía una sonrisa brumosa: eficientemente. La cámara se llenó de risas. Otra nueva adición a los procedimientos del Consejo que se habían vuelto comunes desde que la Tierra se unió. Miller dio un paso adelante. Una última vez, si se me permite sugerir una adición final a nuestro nuevo sistema. El alto orador asintió. Miller metió la mano en su bolsillo y sacó algo que hizo reír a los miembros originales del Consejo: un puño en la tierra. Tenemos algo llamado chocar los puños. Es como un apretón de manos pero más rápido. ¿Alguien quiere aprenderlo para diversión de todos? El alto orador flotó hacia abajo y formó su apéndice Misty en forma de puño mientras Miller demostraba el choque de puños al líder del Consejo Galáctico. Pensó en lo lejos que habían llegado. No habían destruido la tradición, le habían agregado la galaxia. Ahora era un lugar donde las ceremonias antiguas podían coexistir con simples asentimientos, donde los protocolos formales armonizaban con saludos rápidos. Así que los altos oradores dijeron después de completar con éxito su primer choque de puños: ¿qué otras costumbres de la Tierra deberíamos saber sobre? Miller sonrió. Bien, hay algo llamado chocar los cinco. Mientras la risa llenaba la cámara, Miller sabía que la humanidad había hecho más que simplemente unirse a la comunidad galáctica. La habían ayudado a crecer, adaptarse y ser mejor, respetando su pasado, y en algún lugar de los vastos archivos del Consejo, junto a la antigua los rollos de protocolos tradicionales, se les agregó un nuevo documento: la guía humana para saludos eficientes, incluidos apretones de manos, choques de puños y otras cosas interesantes. La galaxia nunca volvería a ser la misma y eso fue algo bueno.